Amigos, gracias por seguir en sintonía de Argumentos de este espacio. Gracias a todos por los comentarios que nos siguen llegando a propósito del aniversario número 2 de este programa. Sus comentarios a través de nuestras cuentas en redes sociales siempre son muy bien recibidos. El día de hoy tenemos un invitado que es candidato para las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio. ¿De quién se trata? Vamos a conocer los detalles en la siguiente historia. Tenemos un perfil preparado para ustedes. Enrique Octavio Márquez Pérez es oriundo de Maracaibo, estado Zulia, ingeniero electricista egresado de la Universidad del Zulia. Es profesor universitario de esta casa de estudio de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Fue diputado por lista del estado Zulia, abanderado por la Mesa de la Unidad Democrática para el periodo 2016-2021 y electo como primer vicepresidente del Palacio Federal Legislativo. También fue diputado por el estado Zulia por el partido Un Nuevo Tiempo desde el 2010 hasta el 2015. Fue vicepresidente ejecutivo del partido Un Nuevo Tiempo hasta su destitución y suspensión como militante en 2018. Para el 2021 es designado como rector principal del Consejo Nacional Electoral hasta el 2023. Para este año es candidato presidencial por el partido político Centrados para los comicios del 28 de julio. Márquez, de 60 años de edad, se define como un hombre de consenso. Enrique Márquez se encuentra con nosotros, se define como un hombre de consenso y el término además de su partido, centrados por la gente, con un discurso basado en la inclusión, en el diálogo, en el consenso, en el encuentro, considerado como moderado o centrado. Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro espacio, Humberto Márquez. Además fue vicepresidente del CNE. Bueno, veíamos parte de su carrera política en el material preparado por nuestro equipo, nuestra compañera Sorienmi González. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de nuevo, Rosa, y felicitaciones en tu segundo aniversario del Bueno, muchas programa, gracias. que espero que sea muy larga la vida de este espacio, un espacio que, como hemos visto, nos permite opinar libremente. El, Efectivamente, centrados en la gente, así se llama, el partido que me postuló, un partido joven, moderno, que aspira a ser un partido para el futuro del país. Y me postula para el cargo de presidente de la República con un discurso que tiene varias aristas. Okay. Por supuesto, nosotros pretendemos ser, pretendo ser el presidente que acabe con este conflicto en el cual vivimos. No podemos seguir en conflicto permanente. Y eso implica consensos, entendimiento, implica una serie de acciones políticas que busquen acabar con la polarización destructiva. No toda la polarización es destructiva, pero aquí hemos tenido una polarización destructiva. No quiero equiparar responsabilidades porque el gobierno de Maduro tiene la máxima responsabilidad en esto, porque se ha encargado de hacer todas las cosas, en mi opinión, al revés de lo que lo debería hacer. Y entonces, en vez de buscar la paz, busca precisamente estimular una sociedad donde se persigue el pensamiento que tiene disidencia. No estoy de acuerdo con los presos políticos. Me parece que si el presidente quisiera equipararse un poco para la campaña, debería liberar a todos los presos, porque efectivamente eso es una carga terrible, no solo para la conciencia de un ser humano, sino para la sociedad en sí mismo, de tal manera que sí, nosotros creemos que debe haber una oportunidad para acabar el conflicto, para desplazar del poder a aquellos que no deben continuar y por supuesto para construir un mejor país basado en ¿qué? En la inclusión de todos. Lo que hemos visto estos años, que es más bien un gobierno excluyente, basado en el código de la intolerancia, de la persecución, eso se debe acabar. Y también ha habido una oposición que está en el otro lado, extremista. En algunas oportunidades hemos visto en nuestra historia el tema de las movilizaciones violentas, las llamadas guarimbas, en el 2002, un golpe, es decir, pues el camino que se ha venido tomando también por un sector de la oposición llamado La Salida, etcétera, también ha sido tomado por el gobierno como un argumento para quizá recrudecer algunas de sus políticas, ¿no? Y este escenario ha permitido que lamentablemente el fenómeno de la polarización crezca, sobre todo ahora en este año electoral. Por eso precisamente hablo de acabar con el conflicto. El conflicto necesita dos lados y los dos lados hemos cometido muchos errores. Yo no soy quien para deslastrarme de los errores que personalmente haya podido yo impulsar. Por supuesto que no, pero por supuesto espero que podamos corregir
todos un poco de nuestra actitud y lograr un entendimiento. ¿Por qué? Supongamos que, como espero que ocurra, el 28 de julio soy electo como el próximo presidente de los venezolanos. Mi gobierno se enfrentaría con una situación complicada, ya que estaríamos con una Asamblea Nacional que está en manos del oficialismo todavía y mucho poder todavía en tribunales, en fiscalía, en contraloría. ¿Cómo gobernar así? Pero yo tengo la respuesta con el entendimiento y con la búsqueda de los puntos en común, que son muchísimos. Yo soy uno, creyendo en el consenso, me he dado la tarea de conversar con todos los sectores del país. Y créeme que hay una coincidencia, una intersección de pensamiento positiva sobre la mayoría de los puntos importantes para el pueblo. Y lo primero es encontrar esos consensos o ese punto de encuentro entre los mismos sectores de la oposición. Sí, lo que pasa es que nos hemos basado en nuestra diferencia. Pero, por ejemplo, entre lo que llaman el ala extremista y el ala moderada de la oposición, hay coincidencias 95%. ¿Cuál es la diferencia? En el método. Por ejemplo, en el perfil hacían referencia a que yo fui sacado de mi partido en el año 2018 y efectivamente fue así. Y fíjate por qué. Por intolerancia. Porque en ese momento yo aposté a la participación electoral, porque consideraba que a Maduro no se le podían dar 6 años más de gratis, que había que competirle. Y en ese momento eso era satanizado Y por entonces algunos sectores que decían fui que no había perseguido condiciones. y perdí todas mis posiciones dentro de mi partido, el cual fundé en el año 2006 y acompañé a muchos fundadores a nivel nacional a eso. Bueno, fíjate, y hoy en día, afortunadamente, todo el mundo quiere participar. Es decir, que en la oposición ha habido también problemas de persecución interna que deben acabarse, porque efectivamente no podemos vivir en un país en el cual la gente o los políticos o los dirigentes políticos nos creamos que tenemos a Dios agarrado por la barba y creamos que tenemos la verdad absoluta en las manos, porque la verdad es un gran rompecabezas en el cual cada uno de nosotros tiene unas piezas. Yo tengo algunas, pero no me las creo tener todas. Vamos a ir al encuentro de la gente, de los mejores profesionales del país, de los mejores perfiles que encontremos para hacer un gobierno de inclusión, un gobierno que pueda echar al traste con el conflicto, un gobierno del posconflicto que pueda buscar efectivamente darle la cara a la gente, porque dentro de ese conflicto, ¿quién paga la factura por el conflicto? ¿Quién paga los golpes? El pueblo, y lo paga de una manera terrible. Señor Márquez, tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos abordando pues parte de sus propuestas. Habla de ser ese candidato del consenso, de dejar atrás el conflicto, pero para ello es necesario seguir en ese proceso de negociación y también ver qué acuerdos pueden llegar dentro de la oposición, porque hay 13 candidatos y evidentemente si quieren lograr ese cambio, ganar una elección presidencial, el sector de la oposición pues tienen que pasar también por procesos importantes de negociación, de diálogo, de consenso y de encuentro. Vamos a la pausa, pero ya regresamos con más argumentos. No se aparten.